sufra una enfermedad de vasos arteriales dentro de un determinado plazo de tiempo asociado a estas patologías. En cuanto a las generalidades, estos mecanismos de estas enfermedades crónicas no transmisibles los tenemos que pueden ser prevenibles y que pueden delimitar afectación de lesiones de órgano blanco. ¿Cómo se pueden delimitar o prevenir estas enfermedades? Con modificación de los factores de riesgo medioambientales, modificación de los factores de riesgo ocupacionales, modificación de los factores de riesgo conductuales y modificación de factores de riesgo metabólicos, inclusive con otras vías como lo son la vacunación y otros determinantes sociales de la salud. Tenemos acá, pues, como te explicaba a lo largo de la charla, la idea es mirar la panorama del mundo de cómo son estas enfermedades crónicas y qué afectación cardiovascular tienen. Tenemos que en el mundo más o menos el 16% de las muertes son atribuidas a muertes cardiovasculares y que desde 2000 al 2019, más o menos en 20 años, ha aumentado exponencialmente esta causa, estos números de muertes en más o menos un 400%. Vemos cómo en el mundo las principales causas de muerte siguen siendo las cardiopatías isquémicas, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones respiratorias. En sitios más bajos tenemos la diabetes y nefropatías, pero vemos cómo la progresión ha aumentado en 20 años y continúa siendo estas enfermedades cardiovasculares la de mayor compromiso. Acá es una comparativa de cómo en los países de bajos ingresos, de medianos y de altos ingresos cambian las causas de muerte. Y vemos cómo, a pesar de que son diferentes grupos etarios, vemos cómo encabeza siempre la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares, sobre todo en las poblaciones de medianos y altos ingresos, estas causas de muerte. En las poblaciones de menos ingresos, las principales son las lesiones neonatales, que la podemos explicar obviamente por el déficit de acceso a las condiciones o a los ámbitos de salud. Esta comparativa, que ya es en países de ingresos medianos altos y de ingresos altos, donde vemos cómo la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica sigue siendo la de primera línea de causa. Y en los de países altos vemos cómo sigue siendo la cardiopatía isquémica la principal causa. En esta tenemos como segundo la enfermedad de Alzheimer y otras. ¿Por qué? Por la senilidad de su población generalmente. Esto es un resumen de cómo vemos en este periodo desde el 90, cómo vemos en 2010, 2019, cómo han venido las afectaciones de enfermedades crónicas y las afectaciones afectaciones cardiovasculares. Tenemos el tabaco sigue siendo una de las principales causas, pero en sí ha disminuido comparativamente, obviamente por todos los programas de prevención que se ha venido desarrollando a través del tiempo, pero vemos como las causas y los riesgos metabólicos son los que más aumentan en el tiempo. Vemos como la glucosa aumentada en plasma es una de las principales causas de muerte, como la hipertensión sistólica sigue siendo una de las principales causas de muerte, y cómo ha aumentado lo que es el índice de masa corporal y la disfunción renal para estas patologías. Esto es un esquema más o menos igual al anterior, donde vemos cómo los puntos rojos, los riesgos metabólicos, son los de mayor causa de mortalidad en la luz. De mortalidad y de riesgo cardiovascular. Como vemos como el aumento de la masa corporal, el aumento de glucosa en sangre y el aumento de la presión arterial son los principales causantes de las muertes cardiovasculares. Esto es un esquema donde nos evidencia en la línea morada por qué digamos la traigo a colación, porque es donde más o menos nuestros países están. Son países de ingresos medios, de bajos a medianos ingresos, y como esta línea son las que en estos países, digámoslo así, en vía de desarrollo, es donde mayor se presentan estas patologías. Vemos como el aumento de mortalidad y riesgo cardiovascular, de muertes asociadas a hipertensión arterial. Vemos como aumenta también la mortalidad en pacientes con diabetes, en
masa corporal, el abuso del alcohol, el colesterol alto, y vemos cómo se ha presentado la disminución de muertes asociadas a tabaco, como ya lo decía antes, por todas las campañas de socialización y de contención para el consumo de del cigarrillo. Esta es una comparativa de cómo de hombres y mujeres, de causas en los factores de riesgo cardiovascular y de muerte. Vemos cómo la presión arterial en mujeres sigue siendo la principal causa, los riesgos dietarios, la glucosa en plasma asociado a la diabetes y la parte de índice de masa corporal asociado a la polución del aire que se asocia al EPOC. Esto es en hombres. Vemos como en hombres el tabaco es la principal causa, seguida de las presiones arteriales, los riesgos dietarios y el aire de polución y la glucosa. Básicamente son el grupo donde se desarrolla la mayor cantidad de riesgo de muerte atribuibles a la muerte y riesgo cardiovascular. Esta es una distribución de más o menos cómo se distribuye en el mundo estas patologías y el riesgo cardiovascular, donde vemos que para subirlo a nuestra región está más o menos en un riesgo intermedio. En Asia y Europa oriental sí tenemos una mayor connotación en ese apartado. Esto resumiendo, para dárselo pues, mucho más gráficamente, como la muerte por enfermedades isquémicas del corazón se atribuye casi al 50%, seguida de los eventos cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, y las causas asociadas a hipertensión arterial. Son en su mayoría el porcentaje mayor que agrupa la mortalidad de estos pacientes. Acá vemos cómo se ha distribuido las enfermedades desde el 90 hasta el 2019, como las enfermedades asociadas a hipertensión arterial, a riesgo dietario, aumento del colesterol, siguen siendo las principales a pesar de que el tiempo, a pesar del paso del tiempo, y vemos como la parte de polución de aire también se ha mantenido en ese lapso de tiempo, y lo que estamos viendo con la pandemia de la obesidad, cómo cambia desde el 90 hacia los años 2020, que sobrepasa el tabaco las muertes asociadas al aumento de masa corporal u obesidad. Entonces, como pequeño resumen, las enfermedades no transmisibles matan a 41 millones de personas en el año. Es el equivalente más o menos al 71% de las muertes que se producen en el mundo. Cada año mueren más de 15 millones por estas enfermedades crónicas no transmisibles, de personas de 30 a 69 años. Esto quiere decir de enfermedades prevenibles, y son el 85% de estas enfermedades prematuras. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por enfermedades no transmisibles, que más o menos equivalen a un 18 millones de personas cada año, seguidas del cáncer, que son 9 millones, y las enfermedades respiratorias de 3.9 millones, y las asociadas a diabetes, que dan 1.6. Entonces vean la carga tan impresionante de doble mortalidad que tienen estas patologías. Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables de más del 80% de las muertes prematuras, y el consumo de tabaco, inactividad física, el uso nocivo de alcohol, las dietas malsanas aumentan este riesgo, obviamente, tanto de muerte como de adquirir estas enfermedades crónicas no transmisibles. La detección y el cuidado y el tratamiento, igual que los cuidados paliativos, pues constituye un componente fundamental en la respuesta, tratamiento y prevención de estas enfermedades. Factores de riesgo metabólicos, que es lo que hemos expuesto a lo largo de la charla, pues tenemos que son la tensión arterial aumentada, el sobrepeso y obesidad, hiperglicemia, hiperlipidemia, y las muertes atribuibles a factores de riesgo metabólicos son más o menos el 19% a nivel mundial, como lo hemos dicho al principio, seguida de sobrepeso, obesidad y aumento de la glucosa, pero que sumadas dan casi el 80% de la asociación de muertes y complicaciones en todo el mundo. Acá, más o menos, ya no el mundo, sino en las Américas, tenemos más o menos una totalidad de muertes de 6.9 millones de muertes, que son atribuibles a enfermedades crónicas no transmisibles, al 5.5% correspondiente al 81% de todas las muertes. Y que de este 5.5%, 2.2 millones son menores de 70 años. Esto quiere decir que son ese 39% de muertes de personas
personas de muertes prevenibles, pues se considera cuando son menores de 70 años. Entonces es una gran carga de muerte asociada a las enfermedades crónicas en nuestra región de las Américas. Acá una distribución ya dentro de nuestras Américas, pero por área. En Norteamérica tenemos una defunción de 3 millones de personas y más o menos el 2.7 millones son atribuibles a enfermedades crónicas no transmisibles. En América Central tenemos alrededor de 1.600.000 y 868 son 68.000 son atribuibles a enfermedades crónicas no transmisibles, y en América del Sur tenemos más o menos un aproximado de 2.600.000 y casi 2 millones de estos 2.600.000 son atribuibles a esas enfermedades. Entonces es una carga bastante importante que tenemos que enfocarnos en prevenir y tratar. ¿Cómo se distribuyen estas enfermedades o estas causas de muerte? Más o menos en enfermedades cardiovasculares en un 28%, cáncer el 19% es la carga, enfermedades respiratorias un 7.2%, diabetes se atribuye a las muertes al 5% y otras al 20.8%. Entonces, si nuevamente les comento, si ven sumada todas estas patologías, nos da más o menos un 80% de carga de mortalidad de las enfermedades. Acá vemos los ratios de mortalidad que habíamos comentado, que son 5.5 millones de muertes en nuestra área, y que eso equivale a 4.365 muertes por 100.000 habitantes, que es bastante importante. Las enfermedades cardiovasculares también tenemos atribuibles a 1.9 millones, lo que hemos dicho, y que nos da un radio de 1.507 muertes por 100.000 habitantes. Esa es la distribución por países de estas muertes. En Colombia pues, nos encontramos en una área, digamos, media en todo a lo largo de las Américas. Y las atribuibles a diabetes, que nos da 342.000 muertes con un ratio más o menos de 331 muertes por 100.000 habitantes. Todas esas enfermedades es a las que tenemos que enfocarnos para prevenir este número de muertes. Esto es, digamos, la progresión lineal, un esquema de progresión lineal de cómo ha venido presentándose la mortalidad asociada a enfermedades crónicas no transmisibles. Vemos cómo desde el año 2000 viene en disminución, muy probablemente asociado a los programas de prevención y promoción de la salud, pero que todavía sigue siendo muy alta. Esto que está sombreado es el proyecto, o por lo menos la meta a la que se quiere lograr para el año 2025, que continúe una disminución, que es a lo que se le están enfocando todos los programas de salud a nivel mundial. Esto es un esquema de la misma situación, pero en Colombia. Vemos como en Colombia también viene una disminución y que la progresión, o por lo menos a la meta que se quiere llegar, es en hombres del 14.9 y en mujeres de 11.3. Es a lo que hay que trabajar y ojalá podamos lograrlo, inclusive tener un menor número de porcentaje de muertes por estas patologías. Vemos aquí los factores de riesgo prevalentes en las Américas. ¿Cuáles son los factores de riesgo que más se asocian a estas enfermedades cardiovasculares y enfermedades crónicas no transmisibles? Tenemos el uso de tabaco, como en hombres más o menos este factor de riesgo equivale a un 19.3%, en mujeres a un 11.1%, y tenemos que tener en cuenta un signo o un foco de alerta, que es que esto es en adolescentes, donde ya tenemos un factor de riesgo por consumo de tabaco adolescentes del 12.1% en hombres y del 10.5% en mujeres. Al igual que la obesidad, también tenemos que tener la alerta de cómo se está presentando en niños y adolescentes el índice de masa corporal aumentado. Vemos cómo esta carga de prevalencia en nuestra población, tanto en obesidad como en sobrepeso, es del 64.1% en hombres y 60.9% en mujeres. Solo obesidad ya clasificada a partir de un índice de masa corporal de mayor de 30. En hombres tenemos una obesidad, un porcentaje de hombres de 25.9% ya en obesidad, y de mujeres de 31%. Y en adolescentes y niños vemos como ya se empieza a ver en una población de niños, 14% de hombres ya tienen un índice de masa corporal aumentado, igual que en las niñas en un 11.5%. El abuso de alcohol, que también es otro factor de riesgo bastante frecuente en nuestra población, que es una carga de prevalencia o de factor de riesgo del 12.2 en hombres y 3.6 en mujeres. El aumento de la glicemia en sangre, que equivale a 8.5 en hombres y 8.7 en
consultas, pero que no se hacen, y tenemos como más o menos el 33.1% punto en hombres y el 45% mujeres son pacientes sedentarios que no realizan ninguna actividad física. Y el consumo de tabaco. Esta es la prevalencia del tabaquismo, del uso del tabaco en nuestra región, más o menos el 15.2% en hombres y el 11.4% en mujeres utiliza el tabaco, y este obviamente es un factor de riesgo cardiovascular y predisponente de enfermedades crónicas como el EPOC. El sobrepeso, que también hemos hablado, que es algo que antes no se tenía muy en cuenta, pero hay que tenerlo porque es predisponente nuevamente para estas patologías crónicas no transmisibles, y obviamente el riesgo aumentó, el riesgo de muerte prevenible, y que lo tenemos más o menos en sobrepeso en 28.3 y 12.8 en mujeres y adolescentes. Ya en conjunto, tanto la obesidad como el sobrepeso, que habíamos dicho, nuestra población es del 62%. Entonces tenemos esto ya catalogado como una pandemia que hay que tratar de una forma más efectiva. Y la inactividad física, que es uno de los digamos, indicaciones de tratamiento para sobre todo la obesidad en estas patologías. Tenemos que más o menos el 40% de nuestra población es una población sedentaria. Glicemia elevada, tenemos que nuestra población más o menos una prevalencia del 8.3%, digamos en la parte de promedio de que cursa con diabetes. Y el 17.6% de nuestra población cursa con hipertensión. Todas estas enfermedades entonces son prevalentes en nuestra población con los factores de riesgo anteriormente descritos, y que hay que tratarlas y prevenirlas desde el punto de vista médico y medioambiental. Esto es un esquema de cómo también, que no se le no he dicho anteriormente, pero cómo la distribución del colesterol LDL también está aumentado en nuestra población, y que es un factor de riesgo para eventos cardiovasculares. Más o menos también tenemos una población que tiene un promedio comparativamente a nivel mundial, pero que sigue estando dentro de la población aumentada para tener eventos cardiovasculares asociados al colesterol LDL. Bueno, entonces en cuanto a los factores de riesgo, tenemos que son factores de riesgo, habíamos hablado de los metabólicos, acá hablamos de los comportamentales, que son modificables. Entonces tenemos que tener en cuenta que el consumo de alcohol, la inactividad física, las dietas malsanas son predisponentes para constituir estas enfermedades. Hablamos de que el tabaco cobra más de 7.2 millones de vidas al año, y eso se puede prevenir. Unos 4.1 millones de muertes anuales se atribuyen a la ingesta excesiva de sodio o hipertensión arterial, y más de la mitad de los 3.3 millones de muertes anuales atribuidas al consumo de alcohol se deben a enfermedades crónicas no transmisibles. Y las 1.6 millones de muertes anuales se atribuyen ya específicamente a inactividad física o actividad física insuficiente. Las conclusiones generales de eso: entonces los mecanismos de prevención de enfermedades y lesiones involucran modificaciones de factores de riesgo medioambientales, ocupacionales, conductuales y metabólicos. Estos son los factores de riesgo que se asuman para poder constituir una enfermedad o que son predisponentes para tener una enfermedad crónica no transmisible. Que los factores de riesgo se han mostrado una disminución en el consumo de cigarrillos desde el 90 para acá, como hemos dicho, probablemente por los planes de prevención, pero que sigue siendo todavía constituye un riesgo de muerte cardiovascular. La hipertensión arterial es y sigue siendo el riesgo atribuido poblacional número 1 para la mortalidad de enfermedades cardiovasculares. Se está fallando en cambios comportamentales, especialmente los relacionados con la calidad de la dieta, ingreso calórico y actividad física, y se pretende como política de salud mundial una reducción de la mortalidad prematura de enfermedades transmisibles en un 25% para el año 2025, interviniendo estos factores de riesgo de los que hemos hablado. ¿Por qué? Porque para que este 25%, porque necesitamos evitar todas estas complicaciones renales, oculares, cerebrales, odontológicas, cardíacas, de disfunción eréctil y angiopatías y neuropatías diabéticas. También necesitamos prevenir lo que es la hipertensión, los stroke, la parte de retinopatía, los eventos cardiovasculares y las enfermedades renales. La
obesidad, stroke, apnea obstructiva del sueño, problemas pulmonares, enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas, diabetes, pancreatitis, artritis, gota, cáncer, en el compromiso del EPOC, pérdida de peso, depresión, enfermedades cardiovasculares asociadas a EPOC, osteoporosis. Entonces, para prevenir todas estas complicaciones que les acabo de mencionar, se han propuesto una disminución relativa del riesgo prematuro y mortalidad de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades crónicas respiratorias en un 25%. Para esto, ¿cómo se quiere lograr? Con una disminución del 30% del consumo del tabaco, del 10% del consumo de alcohol, que no haya obesidad o que no incremente por lo menos lo que ya hay, ni de diabetes ni de obesidad, disminución del 25% de personas con hipertensión arterial, 30% del consumo de sal, aumentar en la población el 10% de actividad física, tener un control más adecuado, por lo menos el 50% de los pacientes, y que tengan acceso básico a tratamiento, tecnologías y medicina del 80% de la población. De todo esto, pues uno dice, ¿cómo se logra? Y si se está logrando. Entonces tenemos la conclusión de que ha habido una disminución global de riesgo ambiental dañinos, con excepción de la contaminación ambiental por partículas. No ha habido un progreso real de la reducción de la exposición de los riesgos conductuales, tanto la parte de consumo de alcohol, sal, con procesados, actividad física, esto no se está logrando. Los riesgos metabólicos en promedio aumentan cada año. Se ha fallado en cambiar en algunos comportamientos, particularmente en los relacionados con la calidad de la dieta, la ingesta calórica y la actividad física. Los avances de la reducción del daño en un comportamiento crucial como es el tabaquismo muestran el poder de los impuestos y la regulación, que con eso ha ayudado a la disminución de la parte de enfermedades asociadas a tabaco, y la promesa de la prevención mediante la modificación del riesgo no se cumple en las poblaciones adultas de todo el mundo, lo que quiere decir que todavía nos queda mucha tarea por hacer, que tenemos que trabajar para lograr esas metas, y pues de nosotros depende que haya una mejoría sustancial de estas estadísticas. Muchísimas gracias. Acá les presento a la Junta que les había presentado anteriormente, son los hacedores de este evento que nos tienen ahorita acá, y pues para ellos también un aplauso. ¿Alguna pregunta? Ok, muchas gracias por la pregunta. Las guías de diagnóstico de diabetes lo han catalogado diabetes entre 101 y 125 como una prediabetes, después de 126 ya es diagnóstico de diabetes, no solo tipo 2, sino diabetes en general. ¿Y por qué se tiene ese punto de corte? Porque en los estudios iniciales, hablo de muchos años de diabetes, se vio que desde cuando tenían esa cifra de 126 ya había cambios a nivel de la retina, había cambios vasculares retinianos, ya había una retinopatía diabética en el corte de 126. Entonces cuando se hacen los estudios, se hacen las guías y se arma el grupo de expertos y los, obviamente estudios observacionales, se evidenció que después de 126 había ya cambios en vasculatura, y por eso se toma esa cifra como el punto de corte para diagnosticar o no diagnosticar diabetes. Básicamente porque desde 126 ya hay alteración en la microvasculatura retiniana, y esta microvasculatura retiniana es atribuible a las demás vasculaturas del cuerpo. Hablo de la parte microvasculatura renal y microvasculatura vascular periférica.
Bueno, la parte de sodio ya sabemos que más o menos, pero en el paciente renal generalmente es la indicación es de menor de 2 gramos al día de sodio. Es lo que se ha establecido. Que se haya hecho una revaluación, que se puede consumir más de 2 gramos o menos de 2 gramos para, digamos, disminuir la parte o el daño renal. No se ha todavía, por lo menos que yo lo haya visto en algún artículo, no. Siempre se establece menor el consumo, menor a 2 gramos de sodio para el paciente renal. E inclusive es lo que se quiere no solo para el paciente renal, sino para la población en general. Para la población en general es un poco mayor, pero debería ser, yo creo, en mi concepto, para todo el mundo esa misma dosis. No sé si Ricardo era la pregunta. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces a continuación le sigue el siguiente expositor, el doctor Edmundo Ángel, urólogo, que nos va a compartir su presentación del día de hoy. Muchas gracias por la presencia, doctor. Adelante. Buenos días. Bueno, primero agradecer por la invitación al doctor Parmesano por invitarme a este primer congreso capitular. Yo soy Edmundo Ángeles, soy cirujano y urólogo, y voy a exponer sobre voy a hablarles sobre el enfoque multidisciplinario de la disfunción eréctil y vamos a nombrar el pene como un segundo corazón. ¿Por qué? Por la asociación que hay de todo esto de la disfunción eréctil con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, tenemos que, según la OMS, la disfunción eréctil es la incapacidad persistente para conseguir una erección para una relación sexual satisfactoria. Y según la Sociedad Colombiana de Urología, la cataloga como la inhabilidad de obtener o mantener una erección para un desempeño sexual satisfactorio. Pero ellos van un poco más allá. Ellos nombran y hablan del DMS-5, que dice que por lo menos el 75% de los encuentros no logre mantener una erección y presente alguno de estos 3 síntomas, que es la dificultad para alcanzar la erección durante la actividad sexual, dificultad para mantenerla hasta el final de la relación, o una disminución notable de la rigidez durante el acto sexual, por lo menos durante un periodo de 6 meses. Y también hablan sobre la cuarta consulta de medicina sexual, que hablan del aspecto psicológico, que es muy importante también en el paciente cuando sufre de disfunción eréctil. Entonces, la podemos clasificar según esta tabla en orgánica y psicógena. En la orgánica tenemos la vasculogénica, que es entre la vasculogénica tenemos tres patologías, que es la arterial, la venosa y la mixta. La arterial habla más que nada de la parte ateromatosa, de la formación de placas de ateroma en la microvasculatura, tanto a nivel general como la vasculatura peniana. En la cavernosa o la venosa también habla más de lo que es el mecanismo de venoclusión de la parte venosa de los vasos del pene. Y mixta cuando tiene, por lo general, hay un doble componente de esta disfunción eréctil en los pacientes. Es raro que exista un solo componente porque ya hay daño endotelial. Entonces tenemos la neurogénica, son pacientes con enfermedades neurológicas, bien sea a nivel central o periférico. Ahí también tenemos la parte de la diabetes, que existe la neuropatía periférica. Entonces empieza a haber ya cambios a nivel de los nervios pudendos y los nervios del aparato sexual. La parte anatómica, hablamos de los pacientes
con alguna deformidad, con pacientes con fístulas, pacientes con accidentes también que han tenido modificación en su parte anatómica. Ahí también tenemos la enfermedad de Peyronie, que es una de las que también causa deformidad a nivel anatómico en el pene. Y la endocrinológica, pues hablamos de todos los cambios, la deficiencia de testosterona, los pacientes con hipertiroidismo. Hay un componente endocrinológico en esta patología. Y la psicógena, hay una manera generalizada y una situacional. De esta les voy a hablar un poquito más adelante, porque si bien hablan de que no hay una psicógena pura, la parte psicógena es una de las que más influye en la disfunción eréctil. Los factores de riesgo, aunado a lo que decía el doctor Parmesano de las enfermedades prevenibles, pues tenemos múltiples factores. La edad, si bien con el envejecimiento vamos viendo todos los cambios a nivel endotelial, a nivel vascular, el sedentarismo, todo eso se va, si bien no quiere decir que a medida que envejecemos vamos a sufrir de disfunción eréctil, pero nuestro riesgo aumenta. El tabaquismo es una de las enfermedades, es una de las patologías, o sea, uno de los predisponentes para disfunción eréctil por el daño endotelial que existe con el tabaquismo. Y bien, como decía el doctor Parmesano, de que han disminuido debido a los impuestos y las campañas para el consumo del tabaco. Existe otro factor que se los voy a mencionar. También existe la hipertensión, diabetes, la dislipidemia, la deficiencia de testosterona. También lo nombramos el sobrepeso y ejercicio, la depresión y los síndromes urinarios los síntomas del tracto urinario bajo, como el crecimiento prostático. También hay una asociación de esta patología con la disfunción eréctil. Hay un estudio multinacional de envejecimiento del hombre que se llevó a cabo en varios países, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Holanda, donde se repartieron encuestas más o menos a 32.000 hombres, más o menos fueron evaluados 12.000 hombres. De ellos se vio que el 50% de esta población de hombres entre 50 y 80 años ya tenían problemas de disfunción eréctil. Entonces, estos pacientes además tenían problemas de obstructivos bajos, pacientes con antecedentes o con síntomas prostáticos. Y también los factores de riesgo asociados a los medicamentos. De esto es lo que le hablaba con respecto al tabaquismo. Si bien ha bajado el riesgo por el tabaco, nos ha aparecido un nuevo ente, que es, sobre todo en los jóvenes, el uso de los cigarrillos electrónicos, el vapeo. Hay varios estudios, inclusive, que dicen que el riesgo de disfunción eréctil es mayor inclusive que con el cigarrillo. Entonces, esto es lo que están ahorita hablando sobre la disfunción eréctil, y a pesar, como le dije, que teníamos disminución del cigarrillo, pues nos apareció un nuevo protagonista en él. Ok. Entonces, hablamos de que la disfunción eréctil es una puerta hacia la cardiopatía. La disfunción eréctil es un marcador temprano en la presentación de enfermedad cardiovascular. Esto tenemos que tomarlo en cuenta cuando nos lleguen nuestros pacientes a la consulta, y que debe ser asumida como una oportunidad para minimizar el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Ella no solamente comparte todos los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, sino que ella por sí sola es un marcador independiente del aumento del riesgo cardiovascular. Ella incrementa tanto la enfermedad cardiovascular como la enfermedad arterial coronaria e infarto, y tiene el mismo valor predictivo o aún mayor de los factores que tradicionalmente hemos reconocido, como la historia familiar de infarto agudo al miocardio, el tabaquismo y la dislipidemia.
se considera que quien presenta una disfunción eréctil tiene una enfermedad cardiovascular silente y se asocia que los pacientes y la aparición de un evento cardiovascular en estos pacientes con disfunción eréctil entre 2 y 5 años. Y en los pacientes diabéticos es uno de los factores predictores más efectivos de enfermedad coronaria. Ok, ¿cómo vamos a manejar estos pacientes? Según el consenso de Princeton, donde se reunieron tanto cardiólogos, internistas y urólogos, se catalogaron los pacientes con riesgo de cardiovascular de bajo, mediano y alto riesgo para iniciar actividad sexual o para ser tratados estos pacientes en disfunción eréctil. Entonces tenemos como los de bajo riesgo, pues son los asintomáticos con menos de 3 factores de riesgo, con hipertensión controlada. A estos pacientes de bajo riesgo se le puede iniciar, o sea, se les puede recomendar la actividad sexual e iniciar el tratamiento para disfunción eréctil. Los de riesgo intermedio son pacientes que para poder iniciar la actividad sexual deben hacerse otras pruebas, como una prueba de esfuerzo, la cual tiene que ser negativa para que se inicie la actividad sexual y para que se pueda tratar la disfunción eréctil. Y los pacientes de riesgo alto, estos pacientes sí hay que hacer más intervención, los pacientes también se les hace prueba de esfuerzo, si ellos la fallan, pues modificar todos los factores para que este paciente pase por lo menos a un riesgo intermedio y para que pueda iniciar su actividad sexual. En cuanto al diagnóstico y plan de trabajo de los pacientes con disfunción eréctil, pues la historia clínica es una de nuestras herramientas para poder hacer un buen enfoque de este paciente. Estos pacientes deben llegar a la consulta proporcionarle un ambiente agradable para que el paciente pues se sienta en confianza, porque no es un tema fácil de hablar dentro de la consulta y más con un extraño. Se debe hablar con el paciente sobre sus parejas, el tipo de relación que ha llevado con sus parejas, tanto la actual como las anteriores, cómo es el acto sexual de este paciente, el grado de conformidad con el acto sexual y también hablar sobre la erección y cómo se desempeña sexualmente. Hay unos cuestionarios de función eréctil, de aquí el más conocido es el IEF5, que consta de 5 preguntas, es sencillo, habla más que nada sobre cómo es el desempeño de este paciente en los últimos 6 meses, si logra una erección satisfactoria, si se siente a gusto con el tipo de erección que tiene. Son 5 preguntas que se le hacen al paciente. Los antecedentes, pues los antecedentes patológicos, si es diabético, hipertenso, alguna enfermedad cardiovascular, accidentes cerebrovasculares, los farmacológicos, pues tipo de medicamentos que usa, las drogas de abuso también hay que interrogarles, y los quirúrgicos, sobre todo cirugías cerebrales, cirugías a nivel pélvico, radioterapia, que también son condicionantes para la disfunción eréctil. El examen físico, pues simplemente va un examen físico completo, enfocado en la parte sexual, la parte endocrinológica también del paciente y la parte cardiovascular. En cuanto a los exámenes de laboratorio, pues perfil lipídico, glicemia, se pide testosterona total, es el primer enfoque que se le da a este paciente. Ya si hay alguna alteración en esta testosterona, se pide la testosterona biodisponible y se avanza en los demás exámenes, depende del tipo de paciente. Las pruebas especiales son para un grupo de pacientes que dentro de nuestra historia clínica nosotros veamos que, por ejemplo, pacientes con alteraciones, con enfermedades cerebrales, con enfermedades mentales, que hayan tenido algún accidente,
pacientes con cáncer, pacientes que hayan superado o que hayan sufrido de cáncer, se piden además estudios especiales. En cuanto al tratamiento, pues lo principal que tenemos que tratar aquí es la modificación de los factores de riesgo y las enfermedades asociadas. En esta parte es la que se ha dicho que es la que influye más en la recuperación del paciente o en el enfoque multidisciplinario del paciente. Pues la deficiencia de testosterona, que también es una patología que tenemos que tomar en cuenta, y la disfunción eréctil psicógena. Como les decía anteriormente, la disfunción eréctil psicógena pura no existe. Siempre está asociado a algún daño, bien sea o alguna patología cardiovascular o algo, pero yo les decía que influye mucho. ¿Por qué? El paciente por lo general, y nos pasa mucho con los pacientes jóvenes, nos llega a la consulta, nos dice, doctor, es que yo iba bien y de repente estoy fallando con mi pareja, no tengo una erección satisfactoria. Entonces nosotros tenemos que hacerle a este paciente ver que en la disfunción eréctil el 90% de los pacientes tienen un componente psicógeno. ¿Qué pasa? Y yo creo que la mayoría de nosotros los hombres en algún momento hemos tenido algún encuentro donde no tenemos una erección satisfactoria, bien sea porque estamos preocupados, porque tenemos el estrés, porque tenemos que pagar el colegio, cualquier causa, y no tenemos esa erección. Cuando vamos a un segundo encuentro, ¿en qué vamos pensando? Ojalá no falle, ojalá no falle, ojalá no falle, y volvemos a fallar. Pero porque el componente psicógeno está muy arraigado. Nosotros hacemos un primer enfoque con los medicamentos, mandamos al paciente a los psiquiatras, a psicólogos, para que le ayuden en esa parte, porque se trata mucho de confianza en ti mismo para poder superar la parte psicógena. En cuanto al tratamiento, pues tenemos los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Los más conocidos, pues el sildenafilo, que es el Viagra, vardenafilo, que es el Levitra, tadalafilo, Cialis, y los otros nombres comerciales. Y el nuevo, o el de los más recientes, es el Avanafilo. El Avanafilo es el más reciente que tiene menos efectos secundarios de los anteriores, el dolor de cabeza, el dolor de espalda, el flush. Todo eso, se dice que se ha reducido esos efectos secundarios hasta un 46%. Y lo otro importante es que se ha visto que en los pacientes que han fallado con el tratamiento de los anteriores, tienen una respuesta positiva hasta un 87%. Este está disponible solo en Estados Unidos y en Europa, pero es uno de los más nuevos. Las inyecciones intrauretrales de alprostadil o tópicas también se usan, sin embargo también tiene sus efectos secundarios, tiene pues la disuria porque es intrauretral, y las inyecciones intracavernosas. Aquí tenemos el Cabernet, que no es más que el alprostadil, el Bimix, que es un componente entre papaverina y fentolamina, el Trimix, que al Bimix se le suma el alprostadil, y el Invicor, que es uno de los nuevos también, que es el péptido intestinal vasoactivo, que no posee los efectos secundarios de las inyecciones de Cabernet, y ha disminuido hasta un 46% los eventos de priapismo. ¿Okay? Entonces, el Invicor es de lo nuevo que hay para las inyecciones intracavernosas. Están los dispositivos de contracción al vacío, pues la rehabilitación del piso pélvico, sobre todo en los pacientes que han tenido, por ejemplo, una prostatectomía radical, que sufren de disfunción eréctil. Entonces se manda rehabilitación del piso pélvico. Las ondas de choque de baja intensidad también están
estudiándose sobre todo los pacientes que tienen disfunción eréctil, pero en la base del pene, que es donde empieza, y se le aplica ondas de choque en este lugar. Las inyecciones de plasma, las inyecciones de células madres. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues la cirugía vascular, las derivaciones vasculares para el tratamiento de las lesiones vasculares. Y por último, las prótesis penianas. Este es el último escalafón en cuanto al tratamiento de la disfunción eréctil. Nosotros lo vemos mucho, sobre todo en los pacientes diabéticos, los que son de larga data, que ya no tienen ninguna respuesta a los tratamientos anteriores, y los pacientes con posterior a prostatectomía radical, que llegamos a las prótesis penianas. En el futuro tenemos la ingeniería tisular. Se están haciendo estudios para regeneración de los tejidos afectados, los cuerpos cavernosos y todo eso, y la terapia génica que se ha ido incrementando con el pasar del tiempo. Aquí unos artículos que hablan del diagnóstico para los pacientes que son tratados con medicamentos, por ejemplo los antidepresivos, sobre todo los inhibidores de la recaptación de serotonina, el finasteride, que se usaba para el tratamiento de la alopecia y los síntomas urinarios obstructivos bajos, que también es uno de los factores que se está estudiando para disfunción eréctil, y la isotretinoína. La otra parte que quería mencionarle es que también se está estudiando mucho es el uso recreacional de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, sobre todo en pacientes jóvenes que simplemente para tener un mejor desempeño sexual o rendir más están usando los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, y se está viendo sobre todo el tema de la adicción, o de que estos pacientes pues simplemente por el uso prolongado se hacen adictos y ya no funcionan bien sin el uso de estos medicamentos. Este es de un estudio colombiano en la Universidad Javeriana. Se presentó ahora en el Congreso de Urología de este año, que habla sobre todo el diagnóstico y todo el abordaje del paciente con disfunción eréctil. Invito a que lo busquen, está muy interesante. Gracias. ¿Alguna pregunta? Lo que pasa es que eso va individualizado a cada paciente. El uso prolongado, por ejemplo, de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, se ha estudiado que no tiene ningún efecto deleterio en el paciente, al contrario. Se ha visto, por ejemplo, en los pacientes, sobre todo los diabéticos, el primer síntoma o uno de los primeros efectos de la diabetes o del daño endotelial es la pérdida de las erecciones matutinas en los pacientes diabéticos. Con este tratamiento se regenera otra vez o adquieren otra vez las erecciones matutinas. Entonces, eso es individualizado de cada paciente. Usted lo puede usar por largo tiempo. Nosotros tenemos pacientes que tienen 2-3 años usando eso. Pues obviamente un paciente diabético crónico que ya tiene un daño endotelial, probablemente el tratamiento sea prolongado. El paciente joven, el paciente que está empezando, por ejemplo, con su riesgo con una hipertensión, puede ser momentáneo, en lo que el paciente modifique sus factores de riesgo, su estilo de vida, el ejercicio, todo eso,
puede volver a su función normal sin el uso de los medicamentos, por lo menos. Una de las preguntas que más también se hacen las personas, los médicos y los pacientes, y es la relación con la parte cardiovascular. El uso de los medicamentos, cómo ha avanzado en esta parte en pacientes diabéticos, hipertensos, cardiópatas, cómo va esa seguridad de los medicamentos. Bueno, como le dije, ellos son bastante seguros con respecto a eso. Inclusive, por ejemplo, a los pacientes que tienen un evento cardiovascular reciente, un infarto, se les indica tadalafilo, porque son vasodilatadores, todo eso. Entonces, lo que se está viendo ahorita en estos medicamentos ya se sabe que son bastante seguros para el uso en pacientes, obviamente estadificando el riesgo. Es la disminución de los efectos secundarios. Es lo que están viendo, porque ya la seguridad de estos medicamentos, pues con los diferentes estudios se ha visto que son seguros para este tipo de pacientes. Entonces, el enfoque ahorita es para disminuir los efectos secundarios. Ok, muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a tener la charla de la doctora Joana Valdeblanques, es neurocirujana, nos va a hablar de hipertensión endocraniana. Hay un inconvenientico con su charla, pero ya en 2 minuticos estaremos con la doctora.
Sí, sí, sí. Por aquí, ¿cierto? Ajá. Gracias. Muy buenos Oh, días. bueno, la doctora ya está acá, entonces nuevamente les presento a la doctora Joana Valdeblanques, neurocirujana, que nos va a hablar de hipertensión endocrinal. Muy buenos días. Discúlpeme por la impuntualidad en situaciones de trabajo. Bueno, es un placer para mí, gracias por la invitación y en reencontrarnos después de tanto tiempo sin poder ver la cara de nuestros eventos. Y hablar de hipertensión intracraniana es uno de los retos más grandes que tenemos no solamente como neurocirujanos, sino en toda la neurociencia. Y en eso también pues implica el trabajo mancomunado entre medicina interna y nuestros queridos amigos los intensivistas. Se define como hipertensión intracraniana el aumento de la presión intracraneal, conociendo que el cráneo se comporta como un órgano que es inexpansible y el contenido que es representado tanto por el parénquima cerebral, líquido cefalorraquídeo y vasos sanguíneos. Los valores normales establecidos para la presión intracraneana van a depender de la edad y de las situaciones fisiológicas a las cuales nos encontremos. Es la causa más frecuente de los pacientes neuroquirúrgicos y el diagnóstico precoz de esta patología pues, es fundamental para poder salvar la vida del paciente. Tomamos como referencia los valores normales establecidos para los adultos entre 5 y 10, eso puede variar, en algunos casos puede alcanzar hasta los 15 milímetros de mercurio, en los niños de 3 a 7 y en neonatos de 1.5 a 6. En cuanto a epidemiología, pues se comporta que es más frecuente o predomina en el sexo masculino. Los grupos de edad van a estar relacionados con la edad que conlleva la hipertensión endocraniana, sabiendo entonces, estableciendo una correlación entre que va a ser más frecuente en el sexo masculino si tomamos como referencia que una de las principales causas es el traumatismo craneoencefálico severo que afecta a la población masculina, sobre todo menores de 40 años. Las causas más frecuentes pues, van a estar en ese orden de frecuencia: los accidentes cerebrovasculares, la hidrocefalia, los tumores y el trauma craneoencefálico. Para poder comprender el concepto de la hipertensión endocraniana hay que entender su fisiología y también la fisiopatología. La presión intracraneal es el equilibrio, es el resultado del equilibrio que existe tanto entre el continente como el contenido, estableciéndose entonces que esta relación no puede ser modificada. Cuando se presentan situaciones patológicas, pues inmediatamente alguno de estos tejidos va a ceder su espacio para poder compensar el aumento de alguno de los dos elementos que están involucrados o que se alojan dentro del cráneo. Por tanto, vamos a establecer que el continente pues va a ser el cráneo, el contenido, parénquima, vasos y líquido cefalorraquídeo, y que eso es lo que se estableció desde hace más de 100 años en la teoría de Monroe. Por lo tanto, en cuanto a la hepatogenia, conocemos entonces que al contenido intracraneal, al parénquima, le va a corresponder el mayor volumen, que es el 80%, los vasos sanguíneos un 10%, y al líquido cefalorraquídeo el 10% restante. Por lo tanto, el volumen intracraneal va a establecerse en ese equilibrio, resultando en la suma de todo da para un 100%. Si hablamos entonces del parénquima cerebral, que es prácticamente pues, el que mayor volumen tiene, este corresponde tiene un peso de 1.200 a 1.300 gramos, y a pesar de ser un órgano pequeño en ese peso tan relativamente poco comparado con otros órganos de la economía, encontramos que consume el 15% del gasto cardíaco y el 20% del oxígeno inspirado. ¿Cuáles van a ser las cosas que incrementan el volumen del cerebro? Pues van a ser el edema y la hipoxia. Existen varios tipos de edema: está el edema vasogénico, está el citotóxico y está el intersticial. En el vasogénico, sobre todo representado en los casos de los traumas craneoencefálicos y en los casos de los tumores, pues hablamos de que hay un daño a la barrera hematoencefálica. El citotóxico es más hacia las enfermedades cerebrovasculares, específicamente a la isquémica. Lo que se produce es una alteración de la bomba sodio-potasio. Y el intersticial es muy específico solamente para el hidrocefálico, que es porque existe un trasudado de líquido cefalorraquídeo por fuera de las paredes del sistema ventricular.
Si hablamos del volumen sanguíneo, debemos establecer entonces conceptos que son primordiales para poder entender la fisiopatología de la hipertensión endocrinal y de allí derivará también su tratamiento. El volumen sanguíneo cerebral corresponde es el 10%, entre 100 y 150 cc. El flujo sanguíneo cerebral es la cantidad de sangre que recorre un determinado volumen de cerebro en una unidad de tiempo establecida. Así tenemos que lo normal es que exista un flujo sanguíneo entre 50 y 55 cc por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. A la sustancia lila corresponde entre un 80 y un 85 y la blanca entre un 15 y un 30. El flujo sanguíneo cerebral va a depender entonces de la presión de perfusión cerebral, de la presión de la demanda metabólica, de los niveles de PCO2 y de oxígeno. El flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante debido a un mecanismo de regulación cerebral conocido como la autorregulación, que sería tema para otra intervención. Pero es fundamental ya que es totalmente independiente incluso de la presión arterial sistémica. Para conocer entonces la presión intracraneal debemos conocer la fórmula, establecer la relación entre que la presión de perfusión cerebral es igual a la PAM menos la PIC. Que en condiciones normales la PPC está entre 50 a 150, tomando como referencia que por lo menos esté mayor de 70. La PIC, como decía, varía. Para algunos autores entre 0 a 10, para algunos entre 0 a 15, en causas muy específicas como por ejemplo el trauma, entre 20 y hasta 25 milímetros de mercurio podemos aceptar. Por lo tanto, pues la PAM deberá establecerse entre 80 y 160. Otro componente es el líquido cefalorraquídeo, el cual pues vamos a tener circulando constantemente entre 120 a 150 con una producción de 0.3 a 0.4 mililitros por minuto para un total de 24 mililitros por hora. Por tanto, también se establece que la circulación de líquido, el volumen de líquido, influye también en el equilibrio de la presión intracraneal. Como mencionaba anteriormente, entonces el mecanismo de la teoría de Monro-Kelly establece que así debemos trabajar lo que son los mecanismos buffer o de compensación. Cuando alguno de ellos aumenta, el otro disminuye para poder mantener el equilibrio. Así entramos en estos dos conceptos que son fundamentales para poder comprender la patología de la hipertensión endocrinal, y es que nosotros tenemos una capacidad para que, a pesar de que haya un incremento de la PIC, porque haya un aumento de volumen en alguno de los contenidos del cráneo, pues haya una compensación en la curva volumen-presión. Y la complianza o la tolerancia es la cantidad de incremento que nosotros podemos tolerar en cualquiera de los tres continentes, de lo cual se producen los mecanismos de compensación. Ahora, debe existir ese equilibrio. ¿Cuándo se produce la alteración? Cuando ese equilibrio se rompe. ¿Cuándo se rompe? Se rompe cuando ya el mecanismo de complianza que tenemos rebasa esa capacidad de compensación. Ahora, ese mismo equilibrio, en dependencia del tiempo de instalación, así podrán responder nuestros mecanismos. Por ejemplo, en los pacientes que tienen tumores cerebrales, como son a expensa del incremento del volumen cerebral, pues eso se va a ir dando en el tiempo. Por lo tanto, el volumen correspondiente a líquido cefalorraquídeo y vasos sanguíneos van a ir disminuyendo progresivamente hasta que esos mecanismos dejan de ser compensatorios y comienzan a dar las manifestaciones clínicas. A diferencia, pero le da al cerebro tiempo, o al sistema neurológico tiempo para establecer hasta cierta medida una tolerancia y luego comenzar a dar las manifestaciones. A diferencia del traumatismo craneoencefálico severo, que pasa de ser una persona completamente sana a pasar a una patología en la cual no ha habido tiempo para que se establezcan esas compensaciones. Por lo tanto, la hipertensión endocraniana es un aumento de la presión intracraneal por encima de los valores de referencia a causa del agotamiento de los mecanismos de compensación utilizados para su regulación. Las causas pues van a ser diversas, las correspondientes al aumento de volumen, al de líquido cefalorraquídeo o por alteración de los vasos sanguíneos. En este cuadro pues podemos observar cuáles son las causas más frecuentes, por muchos de todos nosotros bastante conocidos, algunos con tratamiento quirúrgico, otros con tratamiento médico. Llama la atención que cuando existen manifestaciones clínicas por hipertensión intracraneana y a pesar de los
estudios que hayamos realizado, existe una patología muy sui generis, por decirlo de alguna manera, que es el pseudotumor cerebro, que incluso no se incluye dentro del cuadro de etiología porque es una patología que tiene sus propias características. Ahora, los efectos de la hipertensión endocraniana pues van a tener trastornos no solamente sobre los compartimentos, que fue lo que producen las famosas herniaciones, sino también una disminución de la presión de perfusión cerebral. Al haber una disminución de la perfusión cerebral, pues lo que va a llevar es a una hipoxia cerebral y por lo tanto trastornos isquémicos. Cuando hablamos de los compartimentos cerebrales, estamos hablando de la división dentro del cráneo del espacio supratentorial e infratentorial. Correcto, estamos hablando incluso de otro compartimento que es entre el intracraneal y el intraraquídeo, porque se producen también las famosas herniaciones amigdalinas. Aquí están los diferentes efectos de las herniaciones endocranianas. Vemos entonces la más conocida, que es la sulfalcina, cuando vemos la dilatación de la línea media sobre todo, y la famosa transtentorial uncal, que es la que nos hace correr a todos, porque es el paciente que ya viene focalizado con la mediación unilateral, con ausencia de fotomotor, el paciente que está en coma y que cuando hacemos el estudio de la tomografía, pues confirmamos que hay algún síndrome compresivo cerebral de urgencia. ¿Cuáles serían los medios diagnósticos ideales para llegar al diagnóstico nosológico de la hipertensión endocranial? Pues está basado en los tres pilares de todo el mecanismo diagnóstico de las diferentes patologías: una buena historia clínica, el examen físico y el uso de complementarios. Fundamental, a pesar de que se queda en la clasificación de si es no solamente diagnóstico sino también terapéutico, es fundamental para poder aplicar la fórmula de la PIC, de la PPC, saber conocer y monitorizar la PIC. El cuadro clínico pues, de la hipertensión endocraniana, como mencionaba anteriormente, va a estar en dependencia del tiempo, de los otros factores causales, como van a ser la edad, la causa, la velocidad de instalación, el estado previo del encéfalo. Estamos hablando de pacientes que tienen una correlación directa con la edad. No es lo mismo una situación de hipertensión endocraniana en un paciente joven o un paciente ya adulto mayor y situaciones agravantes como son consumos de sustancias o patologías previas. Las manifestaciones clínicas de un cuadro de hipertensión endocraniana pues van a ser más que todo las famosas cefaleas, los vómitos que van a ser de predominio matinales, relacionados sobre todo por venir de estar mucho tiempo acostado durante el periodo de reposo nocturno y alteración de las funciones vitales que ya son en estadios avanzados. También se plantea la variación en los signos vitales, sobre todo en el patrón respiratorio, en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial, que nos lleva entonces a plantear la famosa triada de Cushing. Los cambios pupilares, reconocidos como el papilledema, realmente es un signo, pero no es un signo precoz, ¿correcto? O sea, tienen que haberse instalado y llevar por lo menos varias semanas de instalación las manifestaciones irritativas anteriormente descritas. Y pues vamos a reconocer que lo que existe es un edema de la papila, donde ya no es brillante, donde se ve lisa y donde no hay una elevación de la misma, además de que hay palidez también de los diferentes vasos. Así, entonces, entramos a lo que son las diferentes fases de la hipertensión endocraniana. Aquí voy a resumir un poco más, les voy a pasar más rápido a las diapositivas. Se conocen cuatro etapas, que es uno, la etapa de acomodación, en la cual pues comienzan inicialmente los síntomas irritativos de cefalea y vómitos. En algunos casos pueden haber incluso manifestaciones vasculares y ahí tiende el paciente a estar un poco más somnoliento. El estadio temprano, pues ya estos síntomas se van agudizando más, se van haciendo más constantes y se observa además que hay un aumento en la presión arterial sistémica. Ya en el avanzado, pues vamos a ver entonces que existen acompañamientos de empeoramiento de la sintomatología irritativa, hay un aumento en la presión arterial y hay tendencia a un descenso de la frecuencia cardíaca, donde ya se encuentra el edema de la pupila y en lo último, pues ya estamos en el estadio de falla medular, que es el paciente que ya está en un coma de los diferentes nervios craneales. Tenemos la famosa triada de Cushing, donde vemos de la presión arterial, la dilatación del patrón respiratorio. No es el edema, es la dilatación del patrón respiratorio. En los diagnósticos convencionales tenemos entonces a la radiografía craneal, a veces
veces inmediatamente vamos obviando elementos que nos pudieran ser premonitorios en un estudio simple como es la radiografía craneal, donde vamos a ver un abalonamiento de la silla turca, borramiento de los clinoides posteriores, vamos a ver adelgazamiento de la bóveda craneal, las impresiones digitiformes o cerebriformes. El primer elemento que tenemos a la mano en la actualidad y que nos ayuda mucho a determinar es la tomografía de cráneo, en la cual podemos utilizar desde un inicio una tomografía simple, nos determinará la etiología, si es una etiología compresiva, ya sea por tumoraciones, por hidrocefalia, por infecciones o en el caso vasculares son por hemorragia. Es fundamental pues, para poder establecer el diagnóstico tomográfico, la clasificación de marcha, que nos ayuda a evaluar con los distintos el contenido intracraneal y cuál es el que está afectado, así determinará incluso la gravedad del paciente. Las nuevas técnicas de tomografía, como son la emisión de positrones y el PET, nos permiten, y espectroscopía nos permiten evaluar el funcionamiento cerebral desde el punto de vista metabólico y vascular. La resonancia magnética también constituye una herramienta fundamental, ya que es complementaria debido a su alta sensibilidad y especificidad, alcanzando hasta un 80%. La desventaja con respecto, por ejemplo, a la tomografía es que es un poco más demorado en cuanto a la realización del estudio y no es un equipo que podamos tener a primera mano, pero es fundamental y complementario. Otros estudios que podemos hacer en la cabecera del paciente es el ecodoppler transcranial, que nos permite la evaluación del flujo sanguíneo cerebral. La angiografía cerebral es complementaria en los casos donde se hayan establecido diagnósticos de aneurismas o malformaciones en los estudios previamente realizados. Establecido ya una vez el diagnóstico de la patología de hipertensión endocraniana, vamos a determinar el tratamiento y ese tratamiento pues, se instaura una vez se haya determinado que el paciente tiene una PIC por encima de 20. Aquí encontramos entonces cierta limitación porque para poder conocer la presión intracraneal debemos estar monitorizando. Sin embargo, van a existir medidas generales que a pesar de que no tengamos la posibilidad de la monitorización inmediata, pues no aplica para todos los demás. Los objetivos pues, van a ser reducir la presión intracraneal, incrementar la PAM, mantener la presión de perfusión cerebral, que es fundamental, y evitar las complicaciones. El objetivo es que la PIC se mantenga por debajo de 15, que la PPC esté por encima de 70 y que el objetivo es que el flujo sanguíneo cerebral se encuentre adecuado entre un 55 a un 75%, manteniendo los límites normales. La estabilización inicial pues, va a estar dada por todo el ABC. Son las medidas generales, ya bien establecido pues, si todas las medidas que nosotros realizamos sobre los pacientes críticos, pues específicamente para disminuir la presión intracraneal, por ejemplo, esos pacientes que ya después de diagnosticados han pasado para una unidad de cuidados intensivos, pues primero la elevación de posición de la cabeza, la cual se considera que debe establecer un folio a 35 grados con una postura centrada, evitar las lateralizaciones por compresión sobre las venas yugulares, lo cual compromete el drenaje venoso y por lo tanto aumenta el edema cerebral. De igual manera, debe tenerse en cuenta a la hora de la fijación del tubo endotraqueal, evitar las compresiones sobre el cuello por lo anteriormente planteado. El control de la temperatura, se conoce que el cerebro siempre va a estar 2 grados por encima de la temperatura corporal periférica, es decir, si usted a un paciente le toma temperatura y tiene 37, el cerebro tiene 39. Por tanto, las medidas importantísimas para el control de temperatura, teniendo en cuenta que la hipertermia aumenta la demanda de metabólica cerebral en un cerebro que ya viene con daño. La prevención de las convulsiones tiene el mismo efecto porque van a provocar un aumento del metabolismo cerebral. La analgesia también es fundamental porque la vía del dolor aumenta la presión intracraneal, por lo tanto es fundamental, súper importante tener en cuenta que sobre todo los pacientes que están hospitalizados en la UCI y que están intubados, enfermería y personal de terapia respiratoria sepan que a la hora de realizar cualquier tipo de procedimiento, ya sea de aseo o de aspiración de secreciones, el paciente debe estar completamente sedado. Los cuidados de los niveles de glicemia también son fundamentales. Se acepta, por ejemplo, en el caso de los traumatismos craneoencefálicos, hasta 170 miligramos por decilitro de azúcar, y es peor la hipoglicemia que la hiperglicemia.
Prevenir la hipoxemia, prevenir la hipovolemia. Actualmente se plantea que lo más fundamental para prevenir o para tratar de disminuir el daño sobre el cerebro es la hipoperfusión cerebral y por tanto el nivel de volemia resulta fundamental. Evitar las maniobras de Valsalva, las aspiraciones coronarias y evitar las convulsiones. El ABC de las partes de estabilización que ya todos conocemos y entramos entonces al neuromonitoreo que se debe realizar en la unidad de cuidados intensivos. Aquí entra entonces lo que son las monitorizaciones de PIC, de la PAN, de la presión venosa central y de la saturación yugular de oxígeno. El monitoreo neurológico se clasifica entonces en invasivo, no invasivo con nuevas técnicas como es la electroencefalografía en cama, incluso la realización de los ecodoppler transcraneal, y ya los invasivos pues es lo que normalmente se hace diariamente con los estudios de las gasometrías, de todas las partes invasivas que se le realiza al paciente. Existe entonces un invasivo de tipo directo y un invasivo, y el invasivo no directo. La monitorización de la PIC resulta fundamental sobre todo para la hora de saber, porque si usted tiene un paciente que solamente va a monitorizar por tomografía, usted puede tener un paciente con una tomografía a la cual ya se redujo el volumen tal vez de un hematoma, pero ese mismo hematoma ha provocado a su vez cambios por isquemia. La solisquemia, que significa que ha habido hipoxia por compresión sobre los vasos circundantes, pues significa que el paciente está con hipertensión endocraniana. Y son los pacientes que nosotros vemos entre los 40, 60, 70, 60 años. Son pacientes jóvenes pues ya con una compensación de la presión arterial. Vemos una mejoría de la tomografía cerebral, pero no vemos una mejoría clínica del paciente. Y lo que estamos teniendo es un paciente que persiste con hipertensión endocraniana, pero que no lo sabemos porque no lo estamos monitorizando. Sin embargo, la monitorización de la PIC, debido a que es un procedimiento invasivo directamente sobre el parénquima y cerebro, no está exenta de riesgos, por ejemplo, de riesgos de infección, de riesgos de hematomas, de daño sobre el parénquima cerebral, el cual debe atravesar. Entonces, por lo tanto, tiene indicaciones muy específicas, pero que son aplicadas sobre todo a la hora de tomar la determinación de la monitorización para el paciente con traumatismo craneoencefálico severo, en donde se evalúa el Glasgow, se evalúa el estado de la tomografía y otras características como son la edad, la presión arterial y si hay o no posturas anormales. Donde se monitoriza, se puede monitorizar a nivel intraparenquimatoso, subdural, epidural. Sin embargo, nosotros preferimos el intraventricular ya que nos sirve con doble intención. Una de diagnóstico que nos permite establecer hasta dónde llega PIC y la otra terapéutica porque una vez si está intraventricular tenemos la posibilidad de disminuir el líquido cefalorraquídeo y por lo tanto estamos disminuyendo uno de los componentes del cráneo y por lo tanto estamos dando más confianza hacia el mismo parénquima. Cuando se suspende esa monitorización, cuando la PIC afortunadamente haya retornado a valores normales, cuando alcanzamos una PPC mayor a 70, cuando no hay aparición de las ondas patológicas durante la evaluación de la PIC o cuando ya en la tomografía encontramos una recuperación de las estructuras de la línea media. Pasamos entonces a otras terapias compensatorias como son la terapia osmolar, en la cual pues las sustancias más utilizadas van a ser el mannitol y las sustancias hipertónicas ya sean al 3, al 7.5 o al 20%. Cada una pues la intención va a ser llegar a la disminución de la presión intracraneal y teniendo en cuenta la integridad de la barrera hematoencefálica. El mannitol pues, es un diurético osmótico ampliamente utilizado. Realmente pues son de las dos más utilizadas. No tenemos contratiempo con el mannitol excepto en pacientes que están choqueados o con tendencia a la hipotensión debido a que él tiende a disminuir aún más la presión. Tendremos entonces a un paciente hemodinámicamente estable empeorado por el efecto del mannitol. Otra de las limitaciones es que requiere de una monitorización de la osmolaridad plasmática y en muchos centros a veces no contamos con la posibilidad de realizar. La solución salina hipertónica, ampliamente utilizada sobre todo en los casos de hipertensión endocraniana por traumatismo craneoencefálico, tiende a ser un poco menos invasiva, sobre todo más rápido o que lleve al paciente a una fase descompensatoria en cuanto a la parte euvolémica,
pero tiene pues también ciertas limitaciones, sobre todo por el riesgo de llevar al paciente a una hipernatremia, lo cual también sería catastrófico hacia el cerebro y por lo tanto también a producir coma, convulsiones, hemorragias intracerebrales y mielinolisis pontina. Claro que esta última patología no es frecuente, es más frecuente en edad pediátrica y es también más frecuente realmente con el monitor. El uso de los barbitúricos está solamente limitado a cuando, a pesar de que hemos instaurado todas las medidas anteriores, el paciente no ha respondido como uno ha deseado y decide colocarlo en un coma barbitúrico. Realmente pues, son una de las últimas opciones que tenemos para realizar. Las ventajas pues, que tiene es que disminuye el consumo de oxígeno, por lo tanto pues, va a aumentar la PCC y provoca vasoconstrucción en el tejido normal. A su vez tiene un fenómeno de Robin Hood, es decir, roba sangre del tejido sano al que está lesionado, mejorando entonces a este nivel la perfusión y por lo tanto disminuye la formación del edema cerebral. Efectos adversos, pues ya tenemos entonces que bloquear la respuesta térmica frente a las infecciones, es una de las situaciones que más conlleva también al no uso de este tipo de medicamento. ¿Cómo suspender el uso? Pues si ya usted tiene un paciente que realmente ha sido incontrolable la hipertensión endocraniana, en 48 horas suspenda porque no va a responder. Y la otra es cuando se haya tenido pues, una buena respuesta del paciente, pues realmente lo ideal pues hasta ahí llegar con el tratamiento, lo que este tratamiento se hace una suspensión gradual. En realidad pues existen estos dos medicamentos que son los que más se utilizan. Por otra parte, la hiperventilación controlada realmente no se utiliza de forma rutinaria, solamente se da para determinados tipos de pacientes. Y por último, pues la terapia quirúrgica, que ya es pues para situaciones muy específicas, ya sea se utiliza francamente cuando la tomografía ha determinado que la hipertensión es secundaria por algún efecto de masa, alguna lesión intracraneal. Existen también una controversia en cuanto a si se evacúan las lesiones, o sea, si se hace intervención quirúrgica sobre lesiones no evacuables, pero donde hay indicios de que hay signos de edema cerebral. Por lo tanto, se va a clasificar en un tratamiento quirúrgico específico y no específico. En el inespecífico, pues tenemos las descompresiones óseas. Estas son específicamente las que son las bifrontales o las bitemporales. Las bifrontales cuando hay mucho edema, ya sea citotóxico o vasogénico, pero no hay una evidencia de alguna lesión ocupante de espacio o de algún hematoma por trauma. Existen en la actualidad otros tipos de terapias neuroprotectoras muy utilizadas todavía en el medio de nosotros, la citicolina. El piracetam realmente es muy bueno, pero tiene contraindicaciones para las hemorragias intracerebrales y para los pacientes con insuficiencias renales. Este es un algoritmo para poder utilizar en el área de urgencias, ¿sí? Muy explícito. Y nos ayuda sobre todo pues, a determinar cuál va a ser la conducta con el paciente. Bueno, era lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Muy académica y acertada su intervención. ¿Alguna pregunta para la doctora? ¿No hay preguntas? Excelente. Muchas gracias, doctora. Tenemos ahorita un break de unos 15-20 minutos para que pasen a tomar un café y seguimos con la charla posteriormente.